Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, les saluda. En esta oportunidad vamos a desarrollar la 18ª semana sobre un tema muy interesante que titula Ajuste de la personalidad. Este tema tiene que ver con esas circunstancias, situaciones, experiencias en donde el ser humano tiene que afrontar momentos difíciles, ¿no? Cuando el ser humano comienza a experimentar tristeza, cuando el ser humano comienza a experimentar enojo, ¿no? O sea, la vida tiene una cara bonita, donde hay alegría, satisfacción, ¿no? Pero también la vida nos pone en situaciones adversas, difíciles. Y no solamente donde uno tiene que lidiar con el sufrimiento, con el dolor, ¿no? Sino también donde uno tiene que lidiar también con el reto, con las exigencias, con el sacrificio. Entonces, frente a estas experiencias adversas, ¿cómo actúa? ¿Cómo responde el ser humano, ¿no? Y ahí, pues, el ser humano tiene que hacer gala de todos sus recursos, de toda su experiencia, de toda su formación, de todos sus conocimientos y también de todas las emociones, sus recursos emocionales, ¿no? Por eso que el término ajuste significa un equilibrio. ¿Entre qué? Entre las exigencias del medio externo y nuestros recursos personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo podemos afrontar, ¿no?, algo de repente no tan tensional, ¿no?, un examen importante en nuestra vida, o algo mucho más tensional, como que, por ejemplo, la muerte de un familiar querido, ¿no? Entonces, ajuste viene a ser precisamente la forma como afrontamos esas exigencias, esas adversidades, ¿no? Y mantenemos nuestro equilibrio, no nos desorganizamos, ¿no? Muy bien, y allí pues en ese afrontar de esas experiencias adversas, ahí surgen conflictos, surgen decepciones, surgen frustraciones y surge también la tensión, ¿no? Últimamente el término tensión, su nombre técnico es estrés, ¿no? Es lo que estamos utilizando últimamente, el estrés. Y vamos a conocer entonces un poquito sobre el estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? El estrés viene a ser una sobrecarga, ¿no?, de tareas, de obligaciones, de responsabilidades, mucho más de lo que puede dar un organismo, ¿no? De repente, en el caso de ustedes, ¿no?, como alumnos que se están preparando, ¿no?, ustedes están sometidos a bastante competencia, a bastantes exigencias y tienen que hacer grandes sacrificios. De repente, dormir menos, ¿no? De repente ya no hacer tantas actividades recreativas, sino concentrarse en el estudio, ¿no? Entonces, su situación es una situación donde ustedes se someten a estrés, a tensión, ¿no? Por eso decimos que el estrés es un estado en el cual el sujeto está sometido a muchas obligaciones, muchas tareas, hay una sobrecarga, ¿no? Ahora, pero también es cierto, alumnos, que el estrés en sí no es malo, no es negativo, porque hay toda una imagen negativa sobre el estrés, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay un tipo de tensión que es muy buena, necesaria, que es útil, ¿no? Les comento, algunos artistas, pintores, escritores, por ejemplo, cuando están en un estado en el cual no producen, no crean nada, ¿no?, entonces se ponen inquietos estos escritores, estos artistas, ¿no?, y entonces comienzan a llamar más a la atención, ¿no?, a la incertidumbre, ¿no?, para que les ayude a producir, a crear, ¿no? Y justamente ese tipo de estrés bueno, positivo, productivo, creativo, ese tipo de estrés tiene un nombre y se le llama eustrés, ¿no? A eso nosotros llamamos eustrés, ¿no?
es el que nos permite afrontar problemas con satisfacción, ¿no? Sin que nos desorganicemos, ¿no? Entonces, pero también hay el lado negativo del estrés. Ese es el estrés tóxico, patológico, ¿no? Donde el ser humano está lleno de tensión, ¿no? Y a ese tipo de estrés se le llama el distrés. Acá tenemos una gráfica donde se ilustra muy bien, por ejemplo, hay investigaciones experimentales donde se ha estudiado la relación que existe entre la tensión, la activación, el estrés por un lado, ¿no? Que lo tenemos en la abscisa de la parte de abajo, y por otro lado el rendimiento, tanto académico como laboral. ¿Cuál es la relación? Dice que esta relación se ha encontrado en una gráfica que se resume como la campana de Gauss, ¿no? Que tiene efectivamente esta relación entre estas dos variables, tiene la forma de una campana, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona afronta una tarea, un reto o una actividad donde tiene una baja tensión, mínima tensión, ¿qué va a ocasionar con el rendimiento? El rendimiento va a ser bajo, porque esa persona de repente va a estar con apatía, con desidia, ¿no? Por lo tanto, su rendimiento va a ser bajo. Sin embargo, si esa misma persona comienza a generarse un poquito de mayor tensión, de mayor activación, el rendimiento académico laboral comienza a subir, ¿no? Y llega a un nivel en donde si la tensión, el estrés es moderado, el rendimiento es óptimo, es bueno, ¿no? Sin embargo, si la persona se sigue activando más, ¿no? Da taquicardias, problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, más tensión, ¿no? O sea, la tensión sube demasiado ya, ¿no? Sobrepasa la capacidad de ese organismo, entonces el rendimiento comienza a caer, a bajar, ¿no? Y en muchas personas les puede dar lo que se conoce con el nombre del colapso nervioso, ¿no? En donde las personas pierden ya el sueño, no duermen, ¿no? Están muy intranquilas, ¿no? Se muestran llorosas, ¿no? Entonces, en concreto, alumnos, el estrés tiene un lado positivo y un lado negativo. La idea es que tú encuentres tu justo medio de tensión. Para darte una gráfica o una ilustración, el estrés es como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Si tienes una guitarra con las cuerdas muy flojas, ¿no? Y quieres tocarla, ¿no? ¿Qué va a producir ahí, ¿no? Prácticamente ahí no produce buenos sonidos, ¿no? Ahora, si tú vas a templar demasiado esas cuerdas de la guitarra, cuando quieras producir sonido, van a ser sonidos chirridos, ¿no? Y hasta se puede romper las cuerdas de esa guitarra, ¿no? Entonces la idea es que la tensión no es buena ni es mala, ¿no? Sino uno mismo tiene que lograr producirse un nivel de tensión moderado, de acuerdo a tu propia capacidad, ¿no? Por eso siempre decimos nosotros que la ansiedad, que es un componente del estrés, la ansiedad no es mala, ¿no? Un nivel moderado de ansiedad nos permite rendir, mejorar, producir, ser más creativos, ¿no? Ya cuando se eleva la ansiedad, ahí sí nos bloquea, hay interferencias con nuestro comportamiento, ¿no? Muy bien, espero yo que encuentres pues ese nivel moderado de tensión, de ansiedad, para que puedas producir mejor, ¿no?